¿Habéis visto alguna vez estos vídeos de Bit, donde dejan fijo el encuadre a su producto? Este sencillo efecto lo podemos conseguir con After Effects. Os dejo unos vídeos de muestra y os enseño cómo se hace. Vamos a abrir After Effects y os enseño cómo se realiza este efecto. ¡No os vayáis! Lo primero que hacemos es abrir After Effects y hacemos una nueva composición. Entonces veremos que está todo vacío, necesitamos incorporar el clip que queramos trabajar. En este caso tenemos este clip de aquí. Vais a ver cómo se va saltando y se va moviendo la imagen. Y lo que voy a hacer es que se bloqueen los cascos para que no se produzca este movimiento, que los cascos siempre estén centrados y no se muevan, como en el anuncio de Bit. Entonces, vamos a añadir este clip a After Effects, vamos a darle botón derecho, nueva composición, y ya tenemos nuestro clip en la línea del tiempo. Todo lo que nos interesa ahora es ponernos al principio para que empiece a hacer el tracking desde el principio. Vemos que tenemos aquí la opción de tracker. Si no saliese, tendréis que ir a ventana y activar tracker. La opción que nos va a interesar es Stabilize Motion. Vamos a darle aquí. Vemos que lo aplica sobre el videoclip que hemos incorporado y le va a llamar Tracker 1, porque podríamos tener varios trackers para el mismo vídeo. Entonces, en opciones, muy importante, tenemos que elegir Stop Tracking. Le damos OK y veréis que nos sale este puntito aquí. Entonces, ahora lo suyo es que hagamos un zoom a la zona donde queramos bloquear el objeto para que no se mueva. Podemos mover este cuadrito, hacerlo más grande, más pequeño. Cuanto más grande lo haga, más tardará en estabilizar. Todo depende del tamaño del objeto que sea. Entonces, en este caso, como es bastante grande, vamos a darle más o menos a esta configuración. Entonces, para empezar el tracking automático, tenemos esta opción. Si le damos aquí, irá para adelante, y si le damos aquí, irá para detrás. Como estamos al principio del clip, tenemos que darle aquí. Entonces ahora empezará a analizar y va a seguir el movimiento de los cascos. ¿Veis? Cuando se pierde, va a parar automáticamente y nos va a permitir la opción de recolocarlo. Entonces habría que pinchar en el cuadro y ponerlo donde queramos que localice, en el centro de los cascos. Entonces le damos al play y volverá a empezar otra vez a hacer el tracking. Cada vez que se pierda tendremos que ajustarlo y darle de nuevo al play. Estos puntitos que aparecen aquí son el camino que va siguiendo los cascos. ¿Veis que se ha vuelto a perder? Este es el camino que he ido llevando, entonces vamos a moverlo de nuevo y le damos al play. Lo podéis parar dándole al botón de stop. Aquí veis todo el tracking que ha hecho y una vez que estéis conformes le tenéis que dar a aplicar. En el eje X y Y veremos que nuestro tracking ya está hecho. Pero como veréis, la imagen va saliendo y entrando del cuadro porque hace que se centre los cascos, pero evidentemente no hay suficiente imagen para poder hacerlo. Entonces aprovecho para explicar. Si tenéis una imagen del sujeto está muy cerca, como vais a tener que hacer zoom para que todo entre, no va a funcionar este efecto. Necesitáis que haya una cierta distancia entre la cámara y el objeto para que esto funcione bien. Y además, que el punto que queremos bloquear sea lo más que tenga el mayor contraste posible con la imagen, para que el programa lo haga de una manera más sencilla. Entonces, una vez que tengamos el tracking, vamos a intentar ajustar la imagen. Entonces aquí tenemos la herramienta Transform y aquí tenemos la escala, que lo podemos hacer más grande para que ya no se nos salga nada de la imagen. Como veréis, tenemos nuestro efecto conseguido. Los cascos siempre están en el centro y lo que se mueve es el resto de la imagen. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a ir un poco más adelante y lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer un tracking nuevo, dándole aquí. Ahora se va a llamar track 2 y vamos a intentar hacer un tracking de otro objeto que sea más difícil. Vamos a, por ejemplo, a elegir la nariz.
Vamos a hacerlo un poquito más grande y vais a ver lo que sucede ahora. Si le damos al play, empezará a seguirla, pero veis que se pierde enseguida, porque es mucho más complicado, al tener menos contraste, es mucho más complicado para After Effects poder hacer el seguimiento. Veis que ha hecho otros cuantos frames, pero se vuelve a perder y hay que ir ajustándolo continuamente. Por eso el objeto que seleccionemos, el contraste que tenga, es muy importante para ahorrarnos un montón de trabajo de edición. Como estáis viendo aquí, que esto nos puede llevar mucho tiempo hasta que consigamos acabarlo, porque tenemos que ir ajustando casi frame por frame. Bueno, volvamos a nuestro clip original, donde ya lo tenemos hecho. Entonces, en este caso, si queréis exportar el clip, podemos acortarlo. ¿Y cómo se exportaría de After Effects? Básicamente lo que tenéis que hacer es ir a Archivo, Exportar, añadir a la cola de renderizado. Aquí elegís, si pincháis, cómo queréis que se llame el vídeo, dónde queréis guardarlo. Le dais a guardar. Aquí podréis configurar ciertos parámetros. En principio yo lo voy a dejar igual para que sea como el clip de origen. Al igual que aquí tenemos más parámetros que cambiar. En este caso lo dejo en 4K con los ajustes que tenía de serie. Y una vez que esté le damos a renderizar. Y lo que va a hacer es recorrer este vídeo que hemos hecho, renderizándolo frame por frame. Y una vez que haya acabado nos va a generar el archivo MP4 con nuestro efecto acabado, el cual podremos usar en cualquier programa de edición o subirlo a nuestras redes sociales. Ya acabado, vamos a ver el resultado final. Espero que os haya gustado este tutorial. Por favor, si es así, suscribiros y darle al like y activar la campanita para que tengáis notificaciones en mis siguientes vídeos. Os veo en el siguiente vídeo y muchas gracias por todo.